compartimos pantalla. Muy bien. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder llegar a comprender lo que hoy vamos a iniciar como Fundamentos 2 en Odres 2 del módulo último de este curso. Padre bendito y eterno Dios, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo, hoy clamamos a ti para que tu Espíritu nos guíe, nos oriente, nos ilumine, nos destruya todo lo que corresponde a aspectos que nos puedan distraer de mente, corazón o ideas que traemos o emociones que están distrayéndonos. Señor, te pido que las quites en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que nos liberes, Señor, de todo lo que nosotros traigamos de preocupación o de dudas. Queremos entrar con libertad, con manos libres, sin carga, Señor, porque queremos sacar de aquí la enseñanza que tú traes para nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje que hoy vamos a llevar, que además es un mensaje que es el inicio, porque acuérdense que estuvimos trabajando 3 viernes o 4, ya no me acuerdo, sobre lo que era el contexto bíblico. ¿Por qué? Bueno, pues porque habíamos quedado en que terminando Odres 1 no pudimos ver todo lo que era este tema como concepto, como contexto, y es un tema muy necesario para poder entender la Biblia. Y ahorita pues más o menos ya entendemos algo cuando lo leemos, ya sabemos que hay un contexto que tenemos que respetar y que tenemos que conocer para sacar la información del párrafo o el capítulo que estamos leyendo y poder entenderlo sobre el concepto que nosotros estamos viendo en ese momento. Entonces, vamos a ver entonces Fundamentos 2, Odres 2. El curso está dividido en 2 etapas, ya lo sabemos, reino y odres. Etapa 1, reino, etapa 2, odres. Reino está dividido en 2 módulos. Reino 1 es el módulo 1 y reino 2 es el módulo 2. Terminamos ahí y luego continuamos con la segunda etapa, que es odres, y odres tiene 2 módulos, odres 1, módulo 1, odres 2 es el módulo 2. Bueno, nosotros estamos sobre el módulo 2, que es odres 2. En el reino 1 vimos al hombre caído y esclavo de sus errores. Eso fue lo que vimos en general en reino 1. El hombre caído, esclavo de sus errores. En el reino 2, en el módulo 2 de la etapa 1, vimos reino 2, vimos al hombre caminando en el desierto sin saber que era libre. Nosotros vimos a aquel hombre caminando, a los hebreos, como si fueran un solo hombre, caminando y todavía queriendo regresarse a Egipto porque no les daban de comer lo que estaban acostumbrados a comer. Bueno, pues estaba el hombre todavía amarrado, esclavizado a la tierra porque quería seguir teniendo los mismos disque privilegios que estaba acostumbrado a tener. Bueno, reino 1 lo vimos caído y esclavo. Reino 2 lo vimos que todavía no entendía que él era libre y que ya Dios le había roto las cadenas al transportarlo y pasarlo al otro lado del Mar Rojo. No entendió y seguía siendo esclavo de sus pensamientos. Dios batalló mucho para quitarle a los hebreos, para quitarle a Israel a Egipto de su mente. Lo que más batalló Dios
es en hacerlos que pensaran en libertad. Ellos seguían en su mente, seguían siendo esclavos. ¿Por qué? Porque vemos sus palabras, lo que dicen ellos. A Moisés le reclamaban, nos hubieras dejado allá, estábamos muy bien, te dijimos que no nos sacaras, que estábamos muy bien. Miren, los ojos, oí bien esto, César, los ojos se fijan donde se pronuncian las palabras. Los hebreos estaban pronunciando las palabras que ellos sabían que en Egipto eran esclavos. Y entonces seguían ellos poniendo su mente en ese espacio del tiempo y seguían siendo esclavos. Por eso Dios los reprendió y les dijo, ninguno de ustedes va a llegar a la tierra prometida porque siguen siendo esclavos y los esclavos no pueden vivir en mi reino. Eso se los dice Dios a ustedes y a mí. Los esclavos no pueden vivir en mi reino. Los ojos se fijan, se clavan en donde tú pronuncies las palabras. Si tú pronuncias no puedo, tú no puedes. Si tú pronuncias me duele, te duele. Si tú pronuncias no sé, no sabes. ¿Por qué? Porque tus células, todas tus células, las contaminas. Oye bien, César, todas tus células las contaminas con cada palabra que dices o las limpias con cada palabra que pronuncias. ¿Por qué? Porque los ojos voltean a donde están pronunciándose las palabras. Si tú pronuncias que eres libre, todas tus células van a tener una sensación de libertad. Pero si tú pronuncias que tienes dificultad para vivir como Cristo te pide, las células vibran con ese mensaje y tu ser va a ser un ser encerrado en las rejas de la prisión de los esclavos. Dios no te va a dar más allá. Oye bien, César, prepárate. Dios no te va a dar más allá de lo que tú puedas manejar. No te va a poder dar más porque vas a desperdiciarle su gloria. Entonces solamente te da lo que tú puedas manejar. Y tú limitas a Dios para que Dios te haga libre porque sigues pronunciando que se te dificulta ser cristiano. Esto no se los digo a cualquiera porque no cualquiera tiene la capacidad para poder entender qué es lo que estoy diciendo, porque ustedes ya están en Odres 2. Y deben comprender que las palabras pueden ser veneno para las células o pueden ser agua que limpia la vida en cada célula. Jesucristo no, Jehová Dios en Moisés lo dijo, yo pongo delante de ti un camino de vida y un camino de muerte. Yo te aconsejo, les dice Dios a los hebreos, yo te aconsejo
que tomes el de vida, pero esa es tu bronca. Si quieres seleccionar el otro, mijito, bien hecho. Tú selecciona lo que tú quieras para tu futuro. Las palabras te llevan a donde tú las pronuncies y cada célula de tu ser te va a agradecer o te va a odiar. Cada célula de tu ser te va a reclamar por lo que estás haciendo con ellas. Por eso, ten cuidado, ten cuidado. Tú no eres un ser común, no, no. Tus palabras son tan poderosas que pueden darte vida o pueden darte muerte, dijo Salomón. Luego vimos en Odres 1 al hombre vagando desde Sinaí hasta el Jordán. Estudiamos al hombre cuando iba caminando después de haber recibido la ley, aquel pueblo que estaba debajo del Sinaí, y que cuando bajó Moisés a verlos, a todos los hebreos todos le gritaron: no queremos oír a Dios, no queremos tener nada con él, queremos que tú nos digas, ve y habla tú, nosotros no queremos hablar con Dios. Nomás imagínense, y nosotros estamos peleando por, háblame Señor, háblame. Y el pueblo de Israel dijo: no, yo no quiero oír a Dios, mejor ve tú y que te hable a ti y luego vienes a decirnos a nosotros. ¿Qué verían? Pues lo que vieron fue truenos, relámpagos, piedras que se partían a la mitad, sonido de trompeta que era inaudible. No se podía escuchar porque era tan ensordecedor que empezaron a temblar como... Nomás imagínense. Pues el pueblo, ¿cómo no iba a decir, no, no queremos oír a Dios? No, no, mejor ve tú que sí soportas. Miren, no somos diferentes. O sea, también nosotros despreciamos a Dios. Dios está dispuesto a hablarnos. Pero ¿qué hacemos? Nunca vamos. Estamos enseñando a orar. Sí, pero yo ya sé orar. Bueno, pues entonces síguele. Escucha bien, César. Estoy hablando contigo nada más. Dejé a los demás un rato afuera. Escucha bien. Cuando tú conoces a una persona, es una sola manera de que sepas de él. Si lo conoces porque te dijeron de él algo, porque leíste de él algo y dices que lo conoces porque has leído de él. Una cosa es que tú conozcas a una persona cuando has estudiado su vida y tú dices que lo conoces. Esa es una forma de conocer. Pero la forma más natural, lógica y más sublime de conocer a una persona, no hay otra más sublime que tener relaciones con él. No hay otra. Tú puedes conocer a Dios porque lo lees en la Biblia, César. Tú puedes conocer a Dios porque lo lees en la Biblia, lo interpretas, lo comprendes, lo entiendes, lo oyes. Una cosa es que tú sepas de Dios y otra cosa es que tú hayas tenido relaciones con Dios. Son dos cosas
absolutamente diferentes. Cuando te relacionas con Dios, entonces sí dime, conozco a Dios. Porque todos los días lo busco para hablar con Él. Y en ese momento, Dios comienza a soltarte información porque es una relación personal. No es una relación a través de un concepto escrito, sino personalmente estás hablando con Dios. O sea, que Él se relaciona con nosotros. Ajá. Entonces, necesitamos ver a este hombre de Odres 1 más allá que solamente despreciándolo. Antes de llegar al Jordán, esto fue Odres 1. Vimos al hombre vagando en el desierto desde el Sinaí hasta antes de llegar al Jordán. Ahí vemos Odres 1. Odres 2 es el último módulo de este curso. Veremos al hombre libre del lastre de la materia, esperando que venga el rey para gobernar con él. Vean la diferencia, cómo va subiendo de tono. Vamos a verla de nuevo. Reino 1. Vimos al hombre caído y esclavo de sus errores. Reino 2. Vimos al hombre caminando en el desierto sin saber que ya era libre. Odres 1. Vimos al hombre vagando desde el Sinaí hasta el Jordán. Odres 2. Veremos al hombre libre del lastre de la materia. Es decir, ese hombre que vamos a ver hoy es un hombre que está más pegado, más cercano a vivir en el espíritu que a vivir en la materia. Por eso les pongo aquí, veremos al hombre libre del lastre de la materia. La materia es la carne. Libre del lastre de la carne, esperando que venga Jesús. Ya, Señor, ven, porque yo quiero ya comenzar el gobierno que tú me prometiste que iba a vivir contigo. No crean que ustedes son seleccionados para irse con Él y cantar aleluyas y estar volando ahí tocando el arpa. No, César, eso no es el cielo. El cielo es trabajo, 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 hasta la eternidad, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Imagínate si no es trabajo gobernar, nomás imagínate. Bueno, el rey nos dijo que íbamos a gobernar con él. No es que te pongas a rascarte la panza, tocando el arpa y volando con las alitas de... No, 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 no piensen así. El reino es trabajo, es bastante trabajo. Por eso Dios nos está educando ahorita sobre qué es el reino. Primero conocer al rey y luego cuál es su reino y cómo es que se gobierna en el reino de los cielos. Eso es lo que vamos a ver en Odres 2. En Odres 2 nos vamos a meter lo más pesado que hay para trabajar con el hombre. El hombre tiene que pasar por la báscula diariamente para ver si comió garnachas y se exageró de la comida de las garnachas y ahora ya está más panzón. Bueno, pues eso es presentarte y pasar la báscula. La báscula significa tienes que dar tu reporte diario. ¿Por qué? Porque tienes que acostumbrarte a dar el reporte diario al rey. Mira, pasó esto y esto y esto. Esto no lo pude hacer, señor, porque me faltó esto, esto y esto. Pero ahí lo tenía. Pues sí, pero es que no me fijé y ahí ya estaba, pero no lo usé. Entonces me faltó esto y eso es estar dándole al rey el, ¿cómo se dice? Como decimos aquí en la tierra, dando el reporte.
el reporte diario o el rendición de cuentas, como quieran ustedes. Eso es el hombre que vamos a ver hoy. El índice que vamos a tocar en este módulo, en este último módulo. El hombre en el Edén, el hombre sin Dios, el hombre en el Gólgota y por fin el hombre en el reino. Esos 4 elementos vamos a ver. No necesitamos más. Con esto les puedo asegurar que no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a empaparnos de todos estos módulos, de todos estos temas, de los 4 temas, para entrar con mucho más conocimiento que si no hubiéramos visto estos temas. Este módulo nos llevará por el camino que nos guía a la salida de este mundo. ¿Qué dijimos? Dijimos aquí que veremos al hombre libre del lastre de la materia. Bueno, esto es, en este módulo nos llevará por el camino que nos guía hacia la salida del mundo. Cuando hablamos de la salida del mundo, no es que te vayas a morir, ¿ya? Sino más bien es que ya no te estorbe el mundo, que ya no te estorbe la materia, que todavía tienes materia, o sea, estás hecho de materia todavía, pero que no te estorbe eso. Ese es el hombre que vamos a ver. Va a ser interesante, interesantísimo, porque nos vamos a meter en temas muy agradables. Este tramo del camino es el más peligroso. Está lleno de obstáculos que jamás nos imaginamos. Pero así es el camino para salir del mundo. El camino está plagado de bombas enterradas. Pero ese es el camino que nosotros debemos seguir para salir de aquí. No hay otro. No hay otro. Por ahí fue por donde pasó Cristo. Algunas definiciones que vamos a necesitar. Ya saben que yo siempre pongo piedritas porque vamos a necesitar y ya no tengo que estarle repite y repite porque ya las tengo aquí y ya ustedes las captaron, ya ustedes se las hicieron de memoria y ya no necesito hacer mucho para poderlos estar recuerde y recuerde. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Como vamos a ver al hombre libre, necesitamos definir la palabra libertad. Es la primera que vamos a tener que comprender. Estos son algunas definiciones que vamos a necesitar. Y sí, que vamos a necesitar. Como vamos a ver al hombre libre, necesitamos definir la palabra libertad. ¿Por qué? Pues porque esa palabra no la entendieron los hebreos cuando salieron de Egipto. Siguieron con la misma idea que tenían de haber vivido 400 años con cadenas. Ellos siguieron encadenados. Sí, miren, sacaron a Egipto y se lo llevaron con ellos. Así de fácil. Por eso Dios batalló mucho no para sacar a los hebreos de Egipto, sino para sacar a Egipto de los hebreos. No pudo Dios sacar a Egipto de los corazones de los hebreos. No pudo, ¿por qué? Porque no tuvo poder para hacerlo, no. Porque a nosotros Dios nos da la libertad de decidir. Si no, no nos hubiera dicho. Si no, no se los hubiera dicho a ellos. Miren, muchachos, pongo en su frente, pongo en la parte frontal de su vida el camino de bien y el camino de mal. Ustedes seleccionen para dónde quieren irse.
Yo les aconsejo esto, pero es ustedes los que tienen que decidir. Si eso no lo hubiera, si Dios no nos hubiera, si Dios no nos diera permiso de decidir, nos hubiera hecho unos robots ya, así de fácil. ¿Por qué creen que los ángeles, bueno, en la predicación aquella última que tuve en la iglesia, por qué creen que les platicaba? ¿Por qué creen que los ángeles están atentísimos en lo que está haciendo Dios con nosotros? Porque ven ellos que con ellos no se porta igual, porque ellos no son hijos. Ellos solamente son criaturas. Nosotros somos sus hijos. Por eso nos trata de esta manera. Y por eso toda la creación está atentísima. ¿Qué va a hacer ahora Dios con esta plebe? Y voltean y ven y dicen, no, hombre, ¿cómo los perdona? Mira, y cómo los perdona, mira cómo andan, todos ensuciados, todos lodosos, y así viene, los saca con amor, les quita todas las verrugas y los vuelve a poner en la tierra. ¡Qué amor! Pues sí, porque así Él es amor. Y los demás seres pues voltean a vernos a nosotros y dicen, pero pues si no merecen lo que está haciendo Dios. Bueno, Dios nos ama de esa manera. Debemos saber que la definición de libertad que el mundo conoce no corresponde a la definición de libertad que el cielo define. Son dos cosas totalmente diferentes. La libertad que el mundo define y la libertad que el cielo define. Son dos definiciones diferentes. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con la libertad que define el cielo, porque nosotros somos del cielo. Entonces, ¿qué necesitamos? Borrar la definición que nos dieron a nosotros que aprendiéramos de la libertad del mundo. Así de fácil. Si no, vamos a seguir actuando pensando que somos libres, definiendo la palabra desde el mundo. Vamos a verla. Antes de nuestra época, desde la creación hasta el siglo IV, a la libertad se le definía como hacer la voluntad de Dios. Desde Adán hasta el siglo IV, más o menos 1400, más o menos del año 1400 después de Cristo, desde Adán hasta el año más o menos 1400 después de Cristo, la definición de la palabra libertad era hacer la voluntad de Dios. Cuando la gente oía libertad, ya sabían, todos los de ese mundo, sabían que se refería a que voluntariamente yo hago la voluntad de Dios. Hago lo que Dios le gusta que yo haga. Hasta esa época más o menos. Después cambió la definición, el mundo, después del año cuarto, después sí del año cuarto, empezó a definirse de otra forma. Miren cómo la definen. Hoy la libertad, Misael, es hacer lo que tú deseas hacer. Esa es la libertad que hay en este mundo. No, déjalo. Él tiene libertad de hacer lo que él quiere. Tiene la libertad de andar con quien él quiere. Tiene la libertad de casarse con él, con lo que él quiere. Esa es la libertad, esa es la definición de la libertad que nosotros conocemos ahora. No era la del siglo XIV, la del siglo IV. No, esta libertad es otra cosa. Es cumplir los deseos de tu carne. Ya lo demás no importa. Primer tema. El hombre en el Edén. El primer tema es el hombre en el Edén. Todos conocemos
esta primera parte, no porque la hayamos vivido, sino porque la hemos leído tantas veces en la Biblia, Génesis 1 al 3, Génesis 1, 2 y 3, que ya no la aprendimos de memoria. Sabemos lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, lo que hizo la víbora, lo que hizo Noé. Noé no llegó, Noé está en el Génesis 6, pero lo que hizo los hijos de Noé, los hijos de Adán, eh, y todo esto que es la familia de Adán, o la primera familia. Bueno, eso es el tema que vamos a ver, pero claro, vamos a darle una connotación del curso de Odres 2. No, no hemos visto esto en Reino 1, ni en Reino 2, ni en Odres 1. ¿Por qué? Porque esto es Odres 2. El enfoque que le vamos a dar va a ser de unas personas maduras que conocen ya más de lo que es el hombre y el pecado que él cometió. Entonces, relación. Entonces, volvemos a lo mismo. Primer tema, el hombre en el Edén. Relación. Desde un principio, Dios inicia su creación dando ordenanzas. Esa es la posición de Dios. Cuando hay una ordenanza, hay una relación. Si no, pues no se acepta la ordenanza, no se acepta la palabra, porque no hay una relación. ¿Tú qué me vas a andar diciendo a mí si yo no tengo nada que ver? No. Cuando hay una ordenanza es porque hay una relación. Bueno, hoy sigue siendo lo mismo Dios. La voz de la iglesia debe resonar en el mundo desde el púlpito hasta las calles como la ordenanza de Dios a Adán. Se los voy a volver a repetir. Dios marcó dando órdenes, marcó al universo dando órdenes. Vean a Dios dando órdenes. Hágase la luz. Es una orden. Quieras o no, esa es una orden. Produzca la tierra. Esa es una orden. Entonces, Dios comienza la creación con relación. Es decir, se relaciona con la creación dándole órdenes. Esa es la primera función de Dios. Dios, antes de crear al hombre, creó las relaciones, porque si no, no hubiera sido posible que Dios creara una familia, porque una familia son seres que se relacionan entre sí. Entonces, esto nos da a nosotros la posibilidad de saber que somos de la familia de Dios cuando recibimos órdenes de Dios, porque nuestro papá, bueno, hoy es lo mismo, sigue siendo lo mismo. La voz de la iglesia debe resonar. César, pongo aquí, debe resonar en el mundo desde el púlpito como una orden de Dios, hasta las calles, como lo hizo Jehová Dios con Noé. De eso no comas, Noé. Lo demás sí, pues de eso, Noé, de eso no. Es una orden. Génesis 2, 15, 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa es una orden. Misael, la iglesia está aquí como estuvo en su época Adán
recibiendo órdenes de Dios que le dijo Dios. Le dijo Dios, multiplícate, ¿cómo le dijo más? Sojúzgala, gobiérnala, cuídala. Lo dijo de otra forma, pero esas son las 4 palabras que le dijo. Le dijo, primero multiplícate, y luego le dijo, sojúzgala, y luego gobierna sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias, sobre todo lo que se... Bueno, esto, Misael, haz de cuenta que Adán ha recibido la orden de Jehová Dios para hacer lo mismo, pero cuando viene Jesucristo, crea un pueblo o una nación seleccionada y le pone por nombre iglesia, aunque esto la palabra iglesia no está registrada con los labios de Jesucristo. O sea, Jesucristo nunca dijo iglesia, aunque dijo muchas formas, pero vamos a decir que Jesucristo le haya, como si Jehová Dios le hubiera dicho a Adán, Jesucristo le dice a la iglesia, mira, el mundo te lo entrego para que primero multiplícate, luego sojúzgalo, gobiérnalo y rígelo. Esto, Misael, esto es lo que debe estar haciendo la iglesia. La iglesia es la voz de Dios. No es para que nos vayamos a sentar a las bancas para escuchar al predicador. Lo debemos hacer, sí, pero en la iglesia, vaya, la iglesia está ahí como un hospital donde se curan los enfermos que salieron de la batalla para que regresen a la batalla después de haber sido sanados. Para eso está la iglesia. Es un hospital para reparar los soldados que fueron golpeados. Y después de repararlos, mijito, vete a tu frente de batalla. Esa es la voz de Dios para el mundo. Esa es la voz de Dios al mundo, la iglesia. El mundo necesita saber qué está diciendo Dios del hombre. El mundo necesita saber. ¿Y quién le va a decir qué está diciendo Dios del hombre del mundo? Si la iglesia está encerrada escuchando predicaciones. El mundo necesita saber qué está pensando Dios. Romanos 1 del 18 al 32. Pero la ira de Dios, dice Romanos, se revela desde el cielo. Fíjense contra qué se revela, contra la impiedad, injusticia del hombre que detiene con injusticia la verdad. Ahí es donde Dios se enoja. Cuando la iglesia no está haciendo lo que le mandaron hacer. ¿Esto es una carga? Sí, es una carga muy pesada. Porque el mundo necesita saber qué está pensando Dios de los hombres. El mundo necesita saber. La iglesia de hoy
Suaviza el mensaje que Dios da al mundo. Esa es la desgracia de las iglesias a donde vayas tú. Está suavizando para que no se molesten los hermanos, porque Dios a lo mejor los va a incomodar. A lo mejor Dios con esta predicación los va a, a molestar. Y no se vayan a ir de la iglesia. Cristo vino y lo presentó sin saborizantes. Por eso lo mataron. Porque dijo la verdad sin ponerle salecita. Y César dice, no, es que no tenemos, hay que predicar con amor. Pues volteemos a ver a Cristo, a ver cuándo, nido de víboras, ¿qué les dijo? Hipócritas, tumbas blanqueadas. No, Dios, Cristo no se andaba por las ramas, por eso lo mataron. Y nosotros le echamos salecita y decimos, no, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Mentiras, Dios no ama al pecador, porque si amara al pecador, pues entonces el cielo estuviera lleno de puros pecadores. No, No entiendo. Dios no ama al pecador que sigue siendo pecador. ¿A quién ama Dios? Bueno, a los pecadores que se arrepienten, y entonces a ellos son a los que ama Dios. Dios no ama el pecado. ¿Por qué? Porque al diablo lo corrió del cielo por mentiroso, por usurpador. Entonces, ¿quiere decir que Dios no ama al pecador? No, quiere decir que el pecador que ama a Dios es aquel pecador que se arrepiente de haber sido pecador y acepta la verdadera salvación desde la cruz. A esos son los que ama Jehová Dios. ¿Al pecado lo ama? No, al pecado no lo ama. Ama al pecador que llega y se arrepiente y se voltea, da la espalda al mundo. Ese es el pecador que Dios saca de ahí del mundo. Entonces, a Cristo lo mataron no porque fuera un maestro suavecito. Si hubiera sido un maestro suavecito, no hubiera hecho el lazo que hizo y azotó a los vendedores de pericos y de palomas y les aventó todo el dinero en la cara. Jesucristo no vino a apapachar a los pecadores, vino a mostrarles el rostro de Dios en enojo porque no se habían comportado a la altura de lo que Él hizo en sus corazones. Ese es Jehová Dios. Por eso Jesucristo vino a representarlo. Que amó a los pecadores. Bueno, ustedes vieron a este, se me olvidó el nombre del cobrador de impuestos, ah, bueno, él vino y lo sacó de la porquería, de los robos y las mentiras, y lo salvó. ¿Por qué? Pues porque Dios ama a aquellos que regresan a Él y le dicen, ¿sabes qué, Señor? Ya te entendí, perdóname. ¿A poco perdonó al rico? Aquel joven rico que le dijo, no, pues tú nomás dime qué hago y yo lo hago. Dijo, bueno, deja todas tus riquezas, dáselos a los pobres y vente conmigo. No, ¿qué te pasa? No, así yo no juego. Bueno, pues vete al mundo. Si tú no dejas, Dios no va a obligarte que lo hagas. ¿Por qué? Pues tú decides. Dios lo haría, claro,
lo haría y puede hacerlo, claro que lo puede hacer, pero Él permite que dentro de tu libertad decidas de hacer su voluntad, no la tuya. La iglesia de hoy suaviza el mensaje para que no se ofendan los que están sentados escuchando. Y Dios dice, así no es. ¿Por qué? Díganle la verdad. Yo estoy muy arrepentido de haber traído al mundo la libertad y ustedes me siguen rechazando como aquellos que estuvieron debajo del Sinaí. No significa que nos va a deshacer, nos va a desechar, no. Significa que nos hace falta mucho camino para entender cuál es la libertad que Dios exige. Vivirla nosotros, vivirla nosotros. La primera iglesia fue fundada sobre bases muy sólidas y muy estrictas. Vean Hechos 2 del 1 al 13. Y estaban todos unánimes y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando ellos escucharon cómo Jesucristo se había manifestado a aquellos hombres sin letras, que nunca estuvieron en una escuela, que nunca estuvieron con roces sociales, ni nada, oyendo lo que estaban diciendo esos hombres pescadores que eran del vulgo de la realea, de la rale, de la, ¿cómo dice la chilindrina? O de la, ay, se me están olvidando las palabras. Eso fue lo que seleccionó Dios y entonces estaban atónitos diciendo, pues, ¿qué quiere decir esto? Que están hablando en lenguas y que estos hombres no sabían ni hablar bien el hebreo y mira lo que están haciendo. Bueno, la primera iglesia fue fundada sobre bases sólidas que temblaban todos aquellos que conocían. Adán tenía relación cercana con Dios. Y vean Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa era su costumbre de Dios. Venir y platicar con sus hijos, caminando entre las maleza y caminando por ahí en algún arroyito de agua cristalina. En aquel entonces sí era cristalina. Ese es Dios. Sigue siendo el mismo Dios que le gusta que sus hijos vayan a buscarlo y decirle, eres el mejor papito. Ese sigue siendo el Dios de Adán. No ha cambiado, Él no puede cambiar porque Él es amor. Pero no va a dejar, escuchen, sin castigo al infractor. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si es amor, también es justicia. Él también es Dios justo. Con esto terminamos. Relación perdida, Génesis 11:4. La relación se inicia con hagámonos un nombre. Vean ustedes, todas las razas se habían juntado para construir un lugar donde pudieran adorarse ellos mismos y decir, aquí dejamos una marca de que nosotros éramos capaces de hacer una torre que alcanzara el cielo y vamos a unirnos para hacerla. Ahorita a esas torres, no nada más hay una, hay muchas, se le llama sigurat. El sigurat más alto se encuentra ahí en el área de
de Transjordania, creo se llama ahí. Es en el área de donde está entre España y Arabia. No, Arabia no, más bien sería Egipto. Toda esa área hay muchos sigurats. Entonces, el más alto creo que es en Corea, no me acuerdo ahorita exactamente, pero entre España y Egipto, por ahí hay muchos sigurat. Entonces, la relación se perdió con Dios cuando el hombre comienza a levantar estatuas para manifestar su poderío. Ahí se acabó, ahí se acabó. En ese momento Dios interviene. Aquí nos vamos a detener. En ese momento Dios interviene y rompe las relaciones. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahora tú vas a hablar alemán, tú vas a hablar ruso, tú vas a hablar español, tú vas a hablar hindú, tú vas a... Y se acabó. Se perdió la relación entre familias que seguramente que se dividieron en esa forma, porque si ya no se entendían, pues ¿para qué iban a estar juntos? Tú puedes estar junto de una persona o caminar junto a una persona cuando tú tienes la posibilidad de, de, de poder entender a esa persona. Pero si tú no le entiendes, pues ¿qué ganas con ir junto caminando con ella si realmente no vas a entender nada de lo que te dice? Nomás imagínate, Maura, vas junto con Julio caminando por la calle y tú hablas español y él habla chino mandarín. Pues ni con señas. Pues ¿cómo? No vas a caminar con él. Yo te puedo asegurar que sáquese por allá, quién sabe qué me estará diciendo. Entonces, tú te vas a relacionar con una persona que puedas comunicarte, no con alguien que no tengas conocimiento de lo que te está diciendo, ni qué piensa de ti, ni qué piensa de esto, qué piensa del otro. Pues no. Bueno, pues por eso se separaron todas las razas, porque comenzaron a hablar de diferente idioma y en el momento que ya no se entendieron, pues cada quien jaló para sus lados. Se acabaron las relaciones humanas de la raza, de una sola raza, y comienzan la raza. La raza no comienzan ahí. Ahí solamente fue la confusión de lenguaje. Las razas comienzan con Sem, Cam y Jafet. Después vemos esto. Ahí comienzan las razas. De ahí exactamente todas las naciones nacen de esas tres seres, y los colores de la piel y todo nacen de Sem, Cam y Jafet. De ahí nacen las naciones. Antes no, antes nada más había una. Hasta Génesis 6 había una sola nación. Por eso Dios interviene y separa, separa. Bueno, hasta aquí nos quedamos. El próximo viernes continuamos con esto. Es una aventura hermosísima que en algunas ocasiones les va a sacar lágrimas, seguramente, porque pues Dios les va a pegar fuerte. Y entonces, pues vamos Pues a... ya desde ahorita, ¿no? El hecho de tenemos que relacionarnos con Dios, entonces eso lo podemos lograr teniendo unos tiempos de intimidad con Él. Para poder conocerlo, debemos tener esa relación íntima con Él y ir fluyendo en lo que el Espíritu Santo empiece a darnos. Sí, sí, acuérdate que eso se lo dije a César. Tú no te lo dije a ti, pero bueno, si tú lo agarraste, pues qué bueno. Pero yo se lo dije a César porque César tiene que corregir esas cosas. ¿Cómo? Bueno, tú conoces a Dios. Ok, ahora, yo te pregunto, ¿y has tenido alguna relación con su persona? Ah, no, pero es que yo lo conozco nada más porque el pastor me ha contado. Ah, ok, ya. Pues entonces no lo conoces. ¿Por qué? Pues conoces lo que te han contado. Para que conozcas a una persona necesitas tener una relación personal.
Ah, eso sí, ahí sí conoces a Dios y ahí sí te creo que conoces a Dios. ¿Por qué? Porque ya te has relacionado con Él. Pero si has oído de Dios, bueno, mijita, perdóname, pero no lo conoces. Lo conoces por otras personas, lo conoces por escritos. ¿Conoces a John MacArthur, por ejemplo? Sí, sí lo conozco. ¿Y cuándo lo conociste? No, no, yo he leído todos los libros. Ok. Por ahí es como lo conoces, pero ¿es tu amigo? No, pues lo conozco. No, no lo Cuando conozco. tienes una relación con Dios, te transforma tu vida. Así de simple. Absolutamente. Te Ya no vuelves a rompe ser todo. la misma. Sí, Exacto. te rompe todo. Te hace pedazos, te hace otra persona. Acuérdate de Job, digo de Jacob. Acuérdate de Moisés, acuérdate de Abraham. Todos ellos dejaron de ser aquellas personas y se convirtieron en otras. Jacob se convirtió en Israel. Cuando se encontró con Dios, acuérdense cómo se encontró con Dios. Cuando no lo conocía, él era un tramposo, era un mentiroso, tramposo, engañador. Por eso se llamaba Jacob. Jacob quiere decir engañador. Pero cuando él de repente escoge por ahí una almohada para, para llegar bueno, regresaba para ver a, a su hermano y se acostó por ahí en un pastito, supongo, y pues el pasto debió estar muy duro y él agarra una piedra como almohada y se la pone y se empieza a arrullar en la almohadita esa y ve cómo se extiende una escalera, baja a Los Ángeles y sube en Los Ángeles y por esa escalera y cuando él despierta dice, pero ¿cómo? Si esto yo no lo sabía, esta es la casa de Dios y yo no sabía. ¿Y qué pasa? Pues cuando él se despierta, nace otro hombre totalmente cambiado porque pues se encontró con Dios. Fue cuando peleó y le zafaron la pierna y bueno, es una historia muy hermosa, pero cuando te encuentras con Dios, mi hijita, pobre de tu vida, se te acabó, porque ya no vuelves a ser igual, no vuelves a ser igual. Ahora bien, Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, eso es lo mejor. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues tener relaciones personales con Dios. Eso es todo. Javier, Que no te cuenten. Sí, César. Javier, tú nos enseñaste, y eso lo he practicado, la manera donde Dios te habla es en tu conciencia, y eso me ha quedado muy grabado. Cuando tú te haces muy sensibles a su voz, es la manera que tú entablas una relación con Él. Y de hecho yo te puedo decir, Javier, que mi vida ha cambiado, mi familia lo ha visto. Dios me ha hablado de diferentes maneras. Y muchas veces, Javier, yo no soy muy dado a ufanarme de todo lo que Dios, yo te puedo estar hablando mucho de los testimonios que ha hecho Dios en mi vida. Hace poco lo hizo y antier lo hizo. ¿Cómo te puedo decir, Javier? Tal vez yo no demuestre tanto como mis otros hermanos y hermanas de que son los más vistos o los que más oran, o los que... No, Javier, yo sé quién soy, quién está Dios en mí. Yo tengo plena confianza que Él está cuidando y guiándome en todo lo que yo hago. Yo no hablo el día, sino hablo con Él, sino guío, Él me cuida, me protege a mis hijos, mi familia, mi economía, todo, Javier. Yo he entendido bien esa parte, la sensibilidad espiritual, en donde el Espíritu Santo te habla, tu conciencia es la manera que te conectas con Él. Entonces, Javier, tal vez mi vida, mis hermanos, la iglesia no me conozcan totalmente, pero algún día, cuando se dé el caso, Javier, yo te podría hablar de mi testimonio, de muchas cosas que ha hecho Dios en mí, en mi familia, en mi esposa, en mis hijas. Es una cosa increíble de lo que Dios ha transformado. Incluso ayer fue cumpleaños de mi esposa y hubo unas cosas hermosas que Dios nos reveló, Javier. Sí, eso es cuando nosotros tenemos una relación personal con esa persona, se nos caen todas las telarañas que traíamos y lo vemos perfectamente como Él es y empezamos a buscar más de Él. Pero cuando solamente oímos que Él era, que Él es, que
que hizo y nos enamoramos por lo que dicen los demás, pero cuando tenemos una relación personal, olvídate, ya no vas a poder serle el mismo jamás, jamás. Entonces se requiere, sí se requiere tener una relación personal con él, porque la única forma de conocerlo y poder saber que te habla es escuchando la voz cuando tú tienes una relación personal con él. Te puedo decir, Javier, que hasta la sensibilidad puedes tener, ya empiezas a diferenciar cuando es de Dios y cuando no es Él. Así es, así es. Muchas veces Absolutamente. los demonios también te hablan. Sí, Tenemos que saber diferenciar cuando viene de Él y cuando no es Él. Y así es. eso es muy importante porque no podemos ser totalmente espiritualoides para Sí, todo. Tenemos que saber muchas cosas, los principios y fundamentos que Dios tiene establecido y tenemos que todo cotejarlo contra su palabra. Si no está en su palabra, entonces son mentiras que tenemos que ver y discernirlo, es tener el discernimiento del bien y del mal, Javier. así es. Pues Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, muchas Nos vemos. gracias. Dios les bendiga. Buenas Hasta luego, noches. Misael. Dios Buenas te- noches a todos. Pórtate bien, Misael. Sí, claro. Bueno, Un cuídate. saludo a Angelita, Gracias. ahí a Jorge y a Misael. Gracias, Ellos muy son mis amable. jueces. Bye, buenas Sí, noches. hasta luego.